con esperanza y en amor. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de fe, esperanza y amor. Mire qué dice la Escritura, Hebreos 10, si no trae Biblia, ahí búsquelo en su boletín, por favor. Es la lectura que hicimos hace un momento. Versículo 19 de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, le voy a pedir que se detenga un momento ahí, porque estos 3 versículos, hermanos, describen lo que hizo Jesús de Nazaret. Nos reconcilió con Dios mediante su vida, su muerte y su resurrección. Esa palabra que dice el autor, de que nos abrió un camino nuevo y vivo a través de Él, no quiere decir más que nuestro Señor Jesucristo quitó el letrero de no pase que había en nuestro camino al cielo a causa de nuestro pecado. Jesucristo lo agarró y lo aventó lejos, de manera que ahora podemos transitar por este camino al cielo. Eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo debemos responder a Él? Seguimos, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestra respuesta, una vez que hemos sido lavados y regenerados por el Espíritu Santo, es la fe en el Evangelio. Y quiero que note, por favor, que he venido utilizando indistintamente Jesucristo y Evangelio. Y lo hice deliberadamente, porque el Evangelio, mis amados hermanos, es Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio, porque Evangelio quiere decir buenas noticias. El Evangelio es Jesucristo. Y debemos responder en fe a Él. Nuestra fe, fíjese bien, debe centrarse en que si la esencia del pecado es el hombre sustituyendo a Dios, queriendo hacer siempre nuestra voluntad, como si nos mandáramos solos, la esencia del Evangelio es Dios sustituyendo en sí mismo al hombre. Al pecar, el hombre se ubica a sí mismo donde solamente Dios debe estar. En el Evangelio, Dios se pone en el lugar en donde solamente el hombre merece estar. Jesucristo, quien es Dios, vino a este mundo a vivir la vida que nosotros deberíamos haber vivido. Una vida de obediencia a Dios. Y luego sufrió la muerte que nuestros pecados merecían. Y lo hizo no solo para que nosotros no tengamos que morir eternamente, pero para que también a través de su justicia, que Él nos regala a través de la fe, podamos vivir eternamente en el cielo, en una relación perfecta con Dios y con nuestros semejantes. Esa es la fe que nos hace creer al Evangelio y luego afirmarnos en Él. Así es como debemos responder en esa fe. Jesucristo vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido y sufrió la muerte que nosotros merecíamos, para que nosotros no tengamos que morir y vivamos eternamente con Dios cuando el reino se consume. En el versículo 23 vemos la segunda forma de responder al Evangelio para afirmarnos en él.
Mantengamos firme, dice el autor, sin fluctuar, la profesión ¿de qué? De nuestra esperanza. ¿Se acuerda que le dije el Evangelio es fe, esperanza y amor? Bueno, en este versículo nos dice que para mantenernos en el Evangelio debemos mantenernos en esperanza, porque dice la Biblia, fiel es el que prometió. Para afirmarnos en el Evangelio no solo debemos acercarnos en fe, pero debemos mantenernos en él, porque hermanos, no solo necesitamos el Evangelio para nuestra salvación, lo necesitamos para vivir cada día de nuestras vidas. La Biblia no enseña que exista un Evangelio para salvación y que después necesitemos movernos a algo distinto o a un principio más avanzado para poder crecer. La Biblia nos enseña que debemos sustentar nuestra fe y nuestra esperanza en el Evangelio. De hecho, todos nuestros problemas personales, los problemas en nuestras iglesias, vienen debido a que nosotros no nos mantenemos constantemente en el Evangelio. No trabajamos en él, no vivimos de acuerdo a él. ¿Y qué es mantenernos en el Evangelio? Mantenernos en el Evangelio es recordar cada día que en nuestra relación con Dios nosotros no accionamos. Nosotros reaccionamos a lo que Él hizo por nosotros. Mantenernos en el Evangelio es recordar que somos aceptados por Dios no por nuestras obras y el registro de ellas, pero por las obras de Jesucristo y el registro de esas obras. De modo, fíjese bien, que todo lo bueno que hagamos no es una orgullosa acción para ganar el favor de Dios. Todo lo bueno que hagamos, si nos mantenemos en el Evangelio, será una humilde reacción a su gracia. Lo que nos mantiene en el Evangelio, hermanos, de acuerdo al texto que estamos estudiando, es la esperanza. Nos mantenemos en el Evangelio porque tenemos esperanza. Y tenemos esperanza por la fidelidad del que nos dio esa esperanza. Fiel es el que prometió, dice la Biblia. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Primero déjeme decirle que la Biblia no usa la palabra esperanza como lo hacemos nosotros. Para nosotros la esperanza es anhelar algo que puede o no puede suceder. En la Biblia la esperanza es una realidad que solo espera el cumplimiento de su tiempo para concretarse. Es decir, la esperanza de acuerdo a Dios es algo no cierto. La esperanza de acuerdo a Dios es algo ciertísimo. Eso ciertísimo que esperamos los que hemos creído al Evangelio y que nos hace mantenernos en él es nuestra redención final. Es ese día en que junto con toda la creación seremos renovados, transformados, y empezará un tiempo de bendición total en el que Dios enjugará toda lágrima, cuando el llanto y el luto por quienes amamos y todo el sufrimiento y cualquier rastro de pecado en nosotros serán cosa del pasado, cuando además podremos relacionarnos con el resto de los redimidos sin celos, sin envidias, sin malos entendidos. ¿No sería formidable esto, hermanos? Todas nuestras relaciones hoy están salpicadas de celos, de envidias, de malos entendidos. Cuando nuestra esperanza se concrete en el reino de los cielos, todo eso será cosa del pasado. Parece un sueño, ¿verdad? No lo es. Es una hermosa realidad. Permítame leerle 2 pasajes solamente de la Escritura. Hay un montón más, pero nada más le voy a leer 2 pasajes que corroboran esto que le estoy diciendo. Romanos 8,